bienvenido a Pro Wrestling World. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los luchadores más importantes y más emblemáticos de la lucha libre en Puerto Rico. Yo diría que fue uno de los luchadores que no solo hizo que la lucha libre volviera a renacer en la época de los 2000, sino también fue un luchador que trascendió más allá de ser un simple luchador. Fue un luchador que ayudó muchos en la historia y hizo una de las facciones más importantes de la lucha libre. Logró tener prácticamente todos los títulos de las dos compañías más famosas de la lucha libre en Puerto Rico. Y fue un heel por excelencia, uno de los mejores micrófonos, y literalmente fue un luchador completo. Estamos hablando nada menos que de Rey González, o Mr. Rating Rey González, o el Phoenix. Y te preguntarás, ¿quién es Rey González? Las personas que no conocen de la lucha libre en Puerto Rico. Rey González fue un luchador que salió para la época de 1991. Él empezó como un luchador enmascarado. De ahí hasta el 92. Del 92 se quita la máscara y empieza como un face. Un luchador face. Un luchador bueno. Y era un luchador, vamos a decir, de los técnicos. Como le decían en Puerto Rico, a los técnicos se le dicen del Ejército de la Justicia. Y fue tremendo luchador en esa etapa. Y tuvo muchos buenos feudos, fue campeón junior completo, fue campeón, creo que fue de la televisión también, y dos o tres más, cosechó un par de títulos. Después, para la época del 2000, hubo un cambio de paradigma. Vimos un Rey más rudo, vimos un Rey, el cambio de Rey a heel, pero nunca ese feudo que hubo en Dorado, la famosa historia de Dorado, que ellos van a Dorado, va el Ejército de la Justicia y Rey González escupe a nada menos que a Carlos Colón, y se forma el famoso feudo entre Carlos Colón y Rey González y todo este revolú. Creo que fue uno de los mejores feudos, fue uno de los mejores cambios de rudo, que realmente fue un luchador que se hizo sentir como rudo. Era un rudo real, era un rudo verdadero, era un rudo que tú te creías el papel de rudo. Tuvo muchos feudos con Carlos Colón, ha tenido feudos con Cali, tuvo feudos con el Bronco, tuvo feudos con Huracán Castillo, con con José Estrada, con Rico Suave, con sin números de luchadores. Rey González tuvo mucho de los mejores títulos, título universal, campeón en pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha tenido una de las carreras más longevas en WWC y en IWA. Ahora vamos a contar cuando él se va de WWC, va hacia IWA. En IWA él cae como el Phoenix, el famoso Phoenix, que era uno de sus personajes, él enmascarado con esa máscara famosa, y hace un feudo con Sabio Vega, uno de los feudos más brutales, yo diría, de IWA. Creo que fue ese feudo que cambió la IWA. Creo que fue un feudo de otro nivel. Y no solo fue otro nivel, fue ese feudo que tú dirías que tú lo puedes ver hoy en día y te hace recordar esos momentos. Son feudos que quedaron en la historia. Entonces, cuando él va a IWA, él se enfrenta a Ricky Bandera, a un Apolo, a un Sabio Vega, a un Red Bulldog, a un Miguelito Pérez, a un Vampiro, a un Splash Menor, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los mejores feudos que yo creo que tuvo en IWA fue contra Apolo, la famosa boda que la arruinó.
También forma uno de los stables más famosos de la lucha libre, que fue nada menos que la familia de Milenio, que fue nada menos que Tony Lightning y Rey González y nada menos que Barrabás. Eso, yo creo que ese fue un stable que marcó la lucha libre en Puerto Rico. Creo que la familia del Milenio hizo mucho daño en Puerto Rico, hizo mucha historia y formaron esa aura de villanos, esa verdadera aura de los heel de Puerto Rico. Tenían el micrófono, tenían a uno de los mejores micrófonos que tú te puedes ver, que era Barrabás. Tenía el segundo otro mejor que está considerado, yo considero que es uno de los mejores micrófonos, que es Rey González. Rey González fue un luchador muy importante para las dos empresas. Uno de los feudos más famosos, yo diría, fue contra nada menos que Ricky Bandera. Ese famoso día del trueno, que es bajo lluvia, en la Pepín, todo eso, esa lucha, yo diría que cambió la manera que tu veías la lucha libre. Fue un feudo tan brutal bajo la lluvia, todos esos efectos que a la misma vez no fueron provocados, fueron efectos, yo diría, que fueron involuntarios, pues hubo una lluvia ese día. Y yo diría que eso cambió la manera de ver a Rey González. Era un heel nato. Él regresa a WWC, tuvo feudos con los Colón, tuvo feudos con Bronco, tuvo feudos con el mismo, con diferentes luchadores de aquella época. Y regresa en Histeria Boricua, regresa a IWA y vuelve a IWA, cierra sus puertas y Rey González vuelve a WWC. Estuvo en las dos empresas, prácticamente tuvo todos los títulos de las dos empresas. Fue un luchador que yo diría, en mi opinión, que cambió la lucha libre de como uno la veía. Y para más decir, en mi opinión, Rey González no llegó a más. No llegó a ser un luchador más relevante a nivel de... porque aunque él estuvo en diferentes empresas de Estados Unidos y en diferentes lugares, pero nunca llegó a WWE o una empresa de esa categoría porque él no quiso. Porque literalmente, en mi opinión, él era el Ric Flair de la lucha libre en Puerto Rico. Yo diría que Rey González tenía todo: el micrófono, la actitud, el cuerpo, el físico, el porte de campeón. Que muy pocos luchadores tienen ese porte, esa presencia, esa aura que tú dices, diablo, mano, aunque sea un heel, yo lo quiero ver. Tú querías ver esas luchas, tú te daban ganas de vivirte la lucha. Él hacía con ese dicho que él decía, maldita sea, te voy a dar jaque mate. Todas esas palabras que él utilizaba eran palabras que no importa la época, tú las vas a recordar. Y eso es lo que hacía grande este luchador. Yo diría que Rey González para mí me marcó mucho porque yo lo vi cuando estaba en IWA. Me acuerdo del feudo con Apolo. Fue uno de los feudos más que yo recuerdo, diablo. Eso yo estaba, ponle, como yo tenía como 12 más o menos. Y me acuerdo de ese feudo. Me acuerdo del feudo de Carly. Que él sale con la pala, la famosa pala. Y hoy en día, Rey González sigue activo. En WWC él es mayormente director de operaciones, pero a veces también se hace sus luchas. Creo que ahora mismo está luchando creo que es el título de Puerto Rico, si no me equivoco. Y creo que Rey González todavía le queda, mano, y es una pena que nunca pudo llegar más allá de WC, pero tiene una carrera en Puerto Rico bien longeva y creo que es lindo recordar esos momentos y esa carrera que él ha tenido, porque si yo diría, quien salvó la lucha libre en la época de los 2000, cuando la lucha libre no tenía a nadie, fueron
él y como 3 o 4 luchadores más que fueron los que estaban bien calientes y bien relevantes en la lucha libre en Puerto Rico. Yo diría que uno de los luchadores que más recordado y que la gente más que ha querido es el Rey González, Mr. Rating Rey González. Uno de esos luchadores que o lo amas o lo odias. Es como que no hay forma de describir la grandeza de lo que él aportó a la lucha libre en Puerto Rico. Nada, si le gustó este video, si le gustó este tipo de formato, suscríbase, dale like, comenten y compartan este video con sus amistades y nada, nos vemos en el próximo video.